Ahora ya estamos listos para conocer cómo se construye una identidad visual. Para esto, te propongo estos 5 pasos, que no son una regla absoluta, pero es un buen camino que, si lo sigues correctamente, podemos llegar a un resultado fascinante y efectivo. Los 5 pasos que te propongo para construir una identidad visual comienzan definiendo el brief del proyecto. De ahí tendremos que hacer la investigación del entorno, crear una solución gráfica para lo que hayamos encontrado en esta investigación. De ahí generaremos los puntos de contacto con los que tu marca se va a comunicar con todo tu auditorio. Y por último, crearemos las aplicaciones y definiremos los usos de tu marca. Si ya estás listo, comenzamos. Primero platiquemos del brief. ¿Qué es un brief? El brief es un término muy utilizado por las agencias de publicidad y agencias del diseño, pero que ya ha cambiado o se ha distorsionado un poco el objetivo inicial de esta herramienta. De entrada, partimos por su propia definición. Brief es una palabra que en inglés significa breve. El brief no es otra cosa que un documento breve, destaco breve, donde se definen los lineamientos generales con los que vas a crear este proyecto. ¿Por qué es importante esto? Y estoy seguro que ya en este punto te preguntarás por qué van ya tantos videos y no hemos comenzado a diseñar nada y no estás viendo diseño en tu pantalla como tal. Porque el brief es el que nos va a indicar el camino. El brief es, digamos, el plan de vuelo. Recuerda que quien no sabe a dónde quiere llegar, no llega a ningún lado. Por eso tenemos que definir un brief donde vamos a responder de forma clara y concisa qué, quién, cómo, dónde y por qué y para qué de este proyecto. Te lo explico con más detalle. Primero responde qué. Si quieres, mira estas preguntas que están apareciendo en tu pantalla en el slide, pon pausa unos minutos y escribe esas preguntas en una hoja y comienza a responderlas. Primero, ¿qué? ¿Qué es tu proyecto? ¿Es una app? ¿Es una empresa? ¿Es una tienda? ¿Es un negocio familiar? ¿Es tu marca personal? ¿Es un cómic? ¿Es una historia? ¿Qué es? ¿O es un quién? ¿Es una persona? Recuerda que muchas veces las marcas también son personas. ¿Te acuerdas de Steve Jobs? Él mismo era Apple. Tú no podías pensar en Apple sin Steve Jobs y en Steve Jobs sin Apple. Y como él, hay muchos ejemplos de marcas, personas y de personas que su mismo nombre se convierte en una marca. Hay personas, hay un quién asociado a esta marca, escríbelo también. ¿Cómo? ¿Hay algún proceso importante o hay un cómo se hace algo que define tu marca? ¿Recuerdas Instagram? Seguro que sí, seguro tú la tienes instalada al igual que yo en tu móvil. Instagram, su gran innovación fue el proceso por el que todos podíamos sentirnos fotógrafos. Toma una fotografía, aplícale un filtro, súbela a tu timeline y todos ven tu creación y compártela por redes sociales. Hay un cómo que definió una marca poderosa, más allá de su logo, más allá de su interfaz, su proceso, que era un proceso divertido, que era un proceso creativo, constituyó la marca. Lo mismo que Snapchat y lo mismo que muchas otras empresas, tanto del ambiente digital como el tradicional, que mediante su proceso dan el sentido a su marca. ¿Dónde? ¿Tu marca está asociada a algún lugar? ¿Algún territorio geográfico? ¿Algún espacio? ¿Algún medio o alguna plataforma en particular? Eso es importante antes de comenzar a diseñar. Actualmente hay ciudades que son marcas, hay lugares que son marcas, o si tu marca está dirigida específicamente para el internet o para la televisión o es una revista impresa, tenemos que pensar a dónde va dirigida esta marca para diseñarla específicamente para esos medios. ¿Por qué? ¿Por qué existe esta marca? ¿Estás resolviendo una necesidad? ¿Estás atendiendo algún mercado? ¿Estás siguiendo algún sueño? ¿Tienes algún ideal que comunicar? Explica esto también en el proyecto. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué ventaja ofrece? ¿Qué es la diferencia de la competencia? Como siguiente, establece a quiénes vas dirigido. ¿Cuál es tu grupo social, demográfico, económico? ¿Son hombres, son mujeres? ¿Dónde viven?
cómo se relacionan, qué buscan, qué consumen. Sé lo más específico posible para que puedas saber a quién le estás hablando y de qué modo les vas a hablar. Y por último, delimita los alcances. ¿Te vas a mover solo en medios impresos? ¿Te vas a mover solamente en medios digitales, en una aplicación, en redes sociales, en medios tradicionales, en medios masivos? Todo esto es importante para saber cuántos colores podemos usar, hasta qué tamaño se van a imprimir, qué otros elementos vamos a requerir. Y una vez que tengamos el brief del proyecto, podemos continuar. Nuestro segundo punto es la investigación de tu entorno. No podemos diseñar a ciegas. No podemos andar a ciegas siquiera en la calle o en la vida. Siempre tenemos que estar viendo a nuestro alrededor, tanto para detectar los peligros como las oportunidades. Y para eso nos sirve la investigación. Tenemos que conocer cuál es nuestra competencia directa o indirecta. Imagínate que Pepsi nunca hubiera visto a su competencia y hubiera hecho su logo en rojo con blanco. Hubiera sido una locura porque nunca hubieras podido distinguir, o sería mucho más difícil, cuál es la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola, y acabaría apareciendo un imitador de Coca-Cola, por ponerte este ejemplo. Y muchas empresas así lo han hecho. Hay muchas empresas que han surgido y que buscan imitar a la competencia en color, en forma, en identidad, para parecerse a ellos y ganar una cuota del mercado, que es otra práctica, pero también parte de la investigación. Tenemos que conocer empresas, organizaciones del mismo giro o giros similares que tengan que ver con lo que estamos haciendo, con el mismo mercado. ¿Y cuáles son esos puntos de referencia? ¿A quién me quiero parecer o hacia dónde voy? No a quién quiero copiar, pero ¿cuál es la empresa como la que a mí me gustaría ser? ¿Qué personalidad admiro o qué marca es justamente o tiene los elementos que a mí me gustaría tener, no para copiarlos, sino incluso para intentar superarlos? Y establece aspectos diferenciadores. Todos usan el rojo, podemos usar el azul para contrarrestar. Todos están usando formas orgánicas, a lo mejor podemos hacer algo tipográfico, a lo mejor podemos implementar algo de otro modo. ¿Y qué estrategia vamos a aplicar una vez que hemos investigado todo nuestro entorno? Tienes a la mano Google y si no, de nuevo, puedes aprovechar cuando termine este video, salir a caminar, ver tu entorno, hacer algunas llamadas, buscar un poco quién está haciendo algo como lo tuyo, platicar con algunas personas y seguro te sorprenderás y tendrás más herramientas para trabajar. ¿Ya tienes tu brief redactado? Genial. ¿Por qué no nos lo compartes en Twitter? ¿Por qué no me lo mandas en los comentarios de este video? Me encantará ver cómo estás trabajando. ¿Ya has hecho una investigación? Platícamela. Me encantará saber qué es lo que estás haciendo y quiénes están haciendo algo parecido y cómo te vas a diferenciar de ello. Y si ya tienes todo este material, es hora de que comencemos con la solución gráfica. Mira bien las palabras que están escritas. Solución gráfica. No podemos generar una solución si no conocemos el problema. Para eso es nuestro brief y para eso es nuestra investigación. Ya hemos visto cuál es nuestra problemática a resolver, qué colores necesitamos implementar, qué textos, cuál es la necesidad de mi mercado, qué recursos puedo utilizar, cuál es mi estrategia. Y entonces comenzamos con el concepto creativo. ¿Cuál es la idea que voy a implementar? ¿Qué se te ocurre? Escribe, mi concepto creativo, pongamos un ejemplo, voy a desarrollar un videojuego que se basa en un niño que fue abandonado en un planeta solitario y tiene que aprender a vivir en él. Y este videojuego va a tener una estética de tipo vintage, voy a utilizar colores tierra porque el planeta en el que está es Marte, entonces debo usar cierta paleta de color, no quiero que se vea algo muy tecno, quiero que se vea algo más natural, en fin, define desde un inicio cuál es el concepto, la idea psicológica asociada con tu idea. Y entonces, una vez que tenemos definido este concepto, ya podemos trabajar el logotipo, los colores, la tipografía y los elementos auxiliares que van a complementar tu marca. Plecas, fondos, gráficos, iconos, fotos, ilustraciones, personajes, interfaces, en fin. Todos estos elementos deben ir creándose en ese orden. Saltárnoslo de un lado a otro puede ser que al final cuando ensamblemos todo acabe siendo un Frankenstein o acabe siendo algo sin pies ni cabeza. Entonces, con esto en mente, veamos qué sigue.
Una vez que tenemos nuestra solución gráfica, es el momento de detectar los puntos de contacto. ¿Cómo se va a comunicar tu marca en todos los medios posibles con tu auditorio, tanto interno como externo? Desde tu hoja de visita o tarjeta de presentación hasta tus formatos de comunicación, cómo se va a comportar tu marca en publicidad impresa, cómo se va a comportar en publicidad digital, cuál es el estilo fotográfico a seguir, cómo se va a ver en billboards, cómo se va a ver en banners. Vas a trabajar en redes sociales, cómo se debe usar el logotipo, cómo deben ser los textos, qué tan largos o qué tan cortos, con qué tono de comunicación, formal o informal. Vamos a tener aplicaciones específicas, playeras, gorras, vehículos, señalizaciones, en fin. Definimos la lista de todos los puntos de contacto. Esta es una tarea un poco más detallada de lo que parece. Tienes que ponerte a pensar también por cuántos medios actuales o futuros estás planeando que tu marca se comunique. En impresión, en internet o en cualquier otro medio. Y una vez que ya tenemos esto listo, entonces establecemos los lineamientos de uso y comunicación de marca. Cómo se va a usar este logo, cómo se va a usar la tipografía, cómo se van a usar todos los elementos, cómo van a convivir, cómo se van a interrelacionar, qué hacer y qué no hacer, cómo va a convivir con otros elementos, con otras marcas. Y todo esto lo vamos a plasmar en el manual de identidad, que será nuestra guía, nuestra Biblia, nuestro camino a seguir para que esta marca cumpla los objetivos para los que la creamos. Estoy seguro que te estarás preguntando, ¿y cómo hago todo esto? Quiero mostrarte algunos casos interesantes que te van a ampliar el panorama y que te van a mostrar cómo todo esto no es solo letra muerta, sino cómo todo este proceso implica el seguimiento de ciertos pasos que al final nos van a llevar a una solución que es memorable, es perdurable y es contundente. ¿Estás listo para ver estos casos conmigo? Sígueme. Te quiero platicar primero de los Juegos Olímpicos de México 68. Yo soy de México, entonces créeme que este proyecto lo elegí no solo por ser de México, sino porque es uno de los mejores proyectos de diseño que se han hecho en toda América Latina en el siglo XX. Y sí, es de 1968. Sí, tiene 40 años de haber sido hecho y es tan contemporáneo y tan atemporal que podría haberse hecho hoy y seguiría siendo igual de grande. El autor de este proyecto se llama Lance Wyman, es uno de los más grandes diseñadores de identidad del mundo, y él platica que para pensar en generar la identidad de estos Juegos Olímpicos, investigó primero las características de las culturas prehispánicas, su arte, su iconografía, sus medios de comunicación visual, y detectó ciertos patrones como las espirales, los círculos concéntricos y muchos otros elementos que combinándolos con los aros olímpicos dio origen a este logotipo. Y entonces puedes observar cómo aquí estamos aplicando de entrada investigación, brief, investigación del entorno, investigación de la cultura, detección de necesidades. Y una vez hecho esto, definimos un concepto creativo y definió el concepto de líneas concéntricas alrededor de la palabra México 68, que al mismo tiempo se integraban con los aros olímpicos en el número. Y una vez hecho esto, definió una tipografía basada en este mismo concepto. Y con esta tipografía generó todo un sistema de comunicación. Aquí puedes ver en la pantalla cómo partiendo de este elemento prehispánico genera todo un sistema de comunicación que se puede aplicar a palabras y a elementos editoriales. De nuevo, si no hubiera habido una investigación previa, no hubiera salido la inspiración para generar una solución gráfica. Por eso te decía al inicio de este curso en video, el diseño no es arte aunque bebe de él, el diseño es investigar, el diseño es solucionar, el diseño es estrategia. Mira ahora cómo este concepto de los círculos concéntricos y de todas las líneas concéntricas comienza a aplicarse en otros elementos.
tenemos variaciones del logotipo. Ahí podemos ver cómo se aplicaba sobre la decoración de una ventana. Ahí estamos hablando de lo que se hizo para las Olimpiadas de México, de la Ciudad de México en 1968. Y este concepto creativo invadió toda la ciudad. Estaba en el piso, en las ventanas, en las paredes, en la ropa, en los edificios y en todo lugar. Y entonces donde veíamos ese símbolo, yo no había nacido, pero donde los que vivían ahí veían ese símbolo, entendían el concepto, las Olimpiadas y de dónde venía. Fueron las primeras Olimpiadas, por cierto, transmitidas a color vía satélite. Y fue todo un suceso que vio todo el mundo. Mira cómo este concepto se aplica en la ropa, se aplica en elementos lúdicos como pelotas gigantes inflables, se aplica en elementos de moda o en elementos de uso cotidiano como un sombrero. Y cómo este mismo concepto lo podemos ver en esta fotografía, en una pared como mural y al mismo tiempo en una tela como textura. Como una marca, cuando está bien definida, puede ser replicable en todos los medios posibles. Aquí entran las aplicaciones de la marca, los medios en los que se va a distribuir y cómo se va a comportar esta marca en todos estos medios. Y podemos llegar hasta medios arquitectónicos, intervención de espacios, diseño tridimensional. Una marca, cuando está bien construida, puede llevarse a cualquier plataforma y a cualquier superficie y puede funcionar perfectamente. Mira, por ejemplo, ahora cómo hasta el mismo Estadio Azteca es intervenido con esta textura y con todo este concepto, y cómo incluso sin ver ya el logotipo, estamos entendiendo todo el concepto. Y llegamos incluso hasta la intervención de espacios arqueológicos, donde el mismo concepto de marca aplicado integra lugares ya existentes a todo este sistema de comunicación visual. Pero esto no es la parte más fascinante de este proyecto. El diseñador Lars Wyman le pidieron que generara un sistema de comunicación para que pudieran moverse y comunicarse personas de diferentes países y mover masas de personas de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas y diferentes culturas, usando la menor cantidad de texto o nada de texto posible, porque iba a ser mucho más complicado poner un mensaje en 2 o 3 idiomas a la vez. Entonces se generó un sistema de iconos. Ahora nos puede parecer algo muy sencillo. Hay sitios en internet repletos de iconos de este estilo para descargar en vectores. Poco el flat design implementado por Apple hace algunos pocos años. Pareciera incluso que es la interfaz de alguna tableta o algún teléfono móvil, pero no, estamos viendo iconos diseñados hace casi 50 años para unos Juegos Olímpicos, que la simple forma y el color y la interrelación de elementos, como vimos en los primeros videos, comunicaban perfectamente cada disciplina deportiva. Esto es comunicación visual, esto es diseño de identidad. Desde el momento que es un mensaje claro y contundente, no necesitas poner texto, no necesitas poner nada más, porque la simple imagen, la forma y su interrelación comunica lo que quieres decir. Y de ahí vemos las aplicaciones de este mismo proyecto en módulos y stands que podían dirigir a las personas, indicar qué tipo de actividad deportiva o qué tipo de instalación o qué tipo de deporte se estaba llevando a cabo en cada lugar, y así la gente podía moverse tranquilamente entre los diferentes espacios destinados para este medio. Podemos ver que este sistema de comunicación se replicaba fácilmente, incluso sin necesidad del color, en medios impresos tradicionales, en el periódico, en medios físicos. Lo que vemos abajo es una tabla hecha en bronce que servía para que personas invidentes pudieran ubicar los deportes que se estaban realizando en algún lugar. Y es que un sistema visual, una marca, una identidad de un proyecto tiene muchos más alcances de los que nos podemos imaginar. Y detectarlos a tiempo será la diferencia entre hacer una solución efectiva o una solución incompleta que luego tenga que ajustarse e implique desgaste de tiempo y de recursos. Mira cómo puede el mismo sistema visual convivir perfectamente en el medio impreso, en una calle o en una tableta para invidentes. Eso es un sistema visual perfectamente constituido. Si tienes
dudas sobre esto, quieres conocer más, te recomiendo buscar la obra de Lance Wyman en internet. Aún vive, es uno de los grandes diseñadores que tenemos vivos actualmente y ha desarrollado muchos otros sistemas visuales interesantes. El metro de la Ciudad de México y los sistemas de iconos para metros, para transporte subterráneo en muchas otras ciudades y muchas otras marcas e identidades muy famosas alrededor del mundo. Y por otra parte, quiero platicarte un proyecto un poco más reciente, unos 10 años más recientes. La NASA hace poco liberó un manual de identidad disponible en internet de los años 70. Sí, de los años 70. Y en esa época, la NASA, esa empresa, esa institución que pone a gente en el espacio, que puso gente en la luna, también necesitaba un sistema de identidad visual. Y en las fotos que se compartieron de su manual de imagen, que es fascinante y que pueden encontrarlo en internet, y si alguien quiere me lo puede pedir y pongo la dirección en Twitter para que cualquiera la vea, y la voy a poner también en los comentarios de este video, pueden ver cómo se definen perfectamente los lineamientos con los que se va a aplicar la imagen en las instalaciones, en los señalamientos, incluso cómo se aplicaría la imagen en un documento confidencial, de esos que hablarían de la vida en otro planeta, o si la llegada del hombre a la luna fue una simulación o no lo fue. También ahí entra el diseño de imagen. Esto es comunicación interna de marca y esto se define desde el proceso del proyecto. ¿Cuál es la estructura editorial? ¿Qué tipografía se va a usar? ¿En qué tamaño? ¿En qué color? ¿A qué proporción? Y esto nos da un sistema cohesionado en el que muchas personas de muchas partes, en muchas oficinas distintas y con muchas necesidades distintas, pueden trabajar bajo una misma estructura y en un mismo lenguaje visual para que todos entiendan. Esa es la ventaja de tener un sistema cohesionado. Y podemos ver cómo se aplicaba esta marca en aviones de la NASA, en satélites de la NASA. Es decir, tenés que definir en una imagen todos los alcances que va a tener esa marca. En este caso, la NASA tiene satélites que ponen el espacio exterior, y tú eres el diseñador afortunado que hace este proyecto, tienes que pensar cómo va a comportarse tu logo en un satélite que va a estar orbitando alrededor de la Tierra. Eso es maravilloso. O incluso en un transbordador que se va a encargar de llevar y traer personas del espacio. Hasta acá llega el diseño de identidad, hasta fuera de nuestro mundo conocido. El diseño de identidad puede ser tan básico como para diseñar unos iconos para deportistas o diseñar la identidad para transportadores espaciales. Pero no solamente estamos hablando de casos que ocurrieron hace 20, 30, 40 o 50 años. Hay casos muy concretos y actuales. Te quiero platicar de uno que a mí me ha fascinado y me ha cautivado últimamente, que es el caso de Snapchat. Esa aplicación que tiene filtros con carita de perro y que tiene algunas tecnologías de realidad aumentada y que seguramente muchos de aquí más jóvenes la entienden mejor que yo. Yo no uso Snapchat y sin embargo conozco qué es Snapchat, ubico Snapchat, entiendo cuál es la comunicación de la marca y aunque no tengo el interés en usarla hasta el momento, igual y más tarde en los comentarios acabaré compartiéndoles mi usuario de Snapchat si me acaban convenciendo, aún antes de saberlo sabía que era. Y mira esta comunicación tan sencilla, tenemos un icono que me atrevo a decir no es el mejor diseñado, a mi juicio incluso lo veo un poco complicado, pero entendemos que es un fantasma. Podría ser más sencillo, podría tener menos elementos, pero entendemos que es el fantasma de Snapchat. ¿Por qué un fantasma? Porque es efímero, porque la esencia de Snapchat es imágenes que se comparten y que duran poco tiempo. Entonces la idea del fantasma hace alusión a esa volatilidad o a lo efímero de la información que desaparece como un fantasma. ¿Te das cuenta cómo si tenemos un brief bien definido podemos llegar a una solución bastante clara y contundente? Y tenemos como fondo el color amarillo. Y ya. Y eso es lo fascinante de esta marca, porque es coherente en todos sus medios de comunicación. Si tú entras a la web de Snapchat, como ves en pantalla, encontrarás un fondo amarillo y simplemente el icono o ya símbolo, podemos hablar que es un símbolo de Snapchat. Y entiendes perfectamente lo que es ahí, no necesitas texto, no necesitas que te explique para qué sirve, qué hace. Ya lo ha logrado tan perfectamente que no necesita decir más. Y eso es un gran diseño.
Si tú abres la interfaz de Snapchat, su pantalla de bienvenida es de manera semejante. Un fondo amarillo con el icono o símbolo del fantasma y ese es Snapchat. Si tú ves o instalas la aplicación en tu móvil, verás un icono con un fondo amarillo y el fantasma de Snapchat y entenderás perfectamente qué es. Y lo más fascinante para mí ha sido esto. Si tú ves un billboard o un espectacular o una cartelera, como le llamen en tu país, de Snapchat, no verás más que esto, un fondo amarillo y el icono de Snapchat. Y esto para mí ya llegó demasiado lejos. En los 15 años de experiencia que llevo como diseñador de marcas, de logotipos y de estrategias de branding, no he encontrado un solo cliente que a mí me acepte una idea así. Si yo le dijera, vamos a contratar un billboard que cuesta miles de dólares al mes y me pregunta, ¿y qué vamos a poner ahí? Y le digo, nada, solo tu logo. Lo primero que me dirá es que es un desperdicio de dinero, que es un desperdicio de espacio y de recursos y que necesita que diga su nombre, su teléfono, su dirección, su sitio web, los servicios que vende. Pero cuando una marca está perfectamente posicionada y ya no necesita hacer más, esta es la mejor comunicación que puede tener. Y ha llegado a tal grado que el año pasado Times Square en New York fue invadido por Snapchat. Y los anuncios en Times Square se cotizan en millones de dólares. Y a mí me pareció fascinante ver tantos anuncios en los que al contratarlos y están pagando millones de dólares por cada uno, me imagino a la agencia les preguntó, ¿y qué van a poner en el anuncio? Nada, solo un fondo amarillo. Me parece fascinante. Y mira cómo eso resalta entre todos los demás anuncios, de los cuales quienes conozcan Times Square entenderán que muchos son animados, atractivos, fascinantes, y sin embargo el que más destaca es un fondo amarillo con el icono de Snapchat. Eso es diseño claro, eso es diseño contundente, y eso es lo que queremos lograr en este curso. Eso es lo que en mi particular objetivo quiero dejarte en tu mente. Que entiendas que el diseño no es poner muchas cosas, no es poner muchos efectos, no es poner muchos elementos para que se logre tu objetivo. El diseño es saber exactamente qué comunicar y cómo hacerlo con el menor número de elementos de la manera más clara posible. Recuerda que el proceso de diseño de identidad es sistemático y orgánico al mismo tiempo. Sistemático porque seguimos pasos específicos para llegar a la solución, pero es orgánico porque fluye y se adapta a las necesidades de cada marca, de cada cultura y de cada mercado. Estamos listos para comenzar a diseñar. ¿Cómo van esos bocetos? ¿Cómo van esos mapas mentales? ¿Cómo va ese brief del proyecto? ¿Ya hiciste tu investigación? No te esperes más, hazla, porque en el siguiente video comenzaremos a construir la identidad visual de un proyecto.